Hola, en este video vamos a repasar un poco las dudas que han quedado después de la última unidad. Primero vamos a empezar con el cuestionario. En general los resultados fueron muy buenos, así que creo que está bastante claro, pero bueno, vamos a ir repasándolo. La primera pregunta decía: los tipos de clasificación de imágenes satelitales son... Y había, las primeras dos opciones decían supervisada y no supervisada, pero la primera opción mezcla las características de la clasificación supervisada con las de la no supervisada. Dice que en las clasificaciones supervisadas no se suministra información sobre las categorías reales, lo cual es falso. La opción correcta era la segunda, donde dice que no supervisadas son las categorías, son las clasificaciones donde no se suministra información acerca de las categorías, y supervisadas son las categorías donde, las clasificaciones donde sí se suministra esa información. Así que la respuesta correcta era la segunda. La siguiente pregunta dice: el NDVI se calcula con la reflectancia en las siguientes porciones del espectro electromagnético, y da una serie de opciones, de las cuales la correcta era la última, que dice rojo e infrarrojo cercano. Y finalmente la última opción planteaba: ¿cuál de las siguientes acciones no serviría para mejorar la calidad de una clasificación de imágenes satelitales? Habíamos visto durante la clase que si yo no estoy conforme con los resultados de la clasificación, tengo una serie de opciones. Por empezar, puedo mejorar la calidad de la verdad de terreno que estoy utilizando, seleccionando más categorías, incorporando más polígonos. Otra opción sería probar diferentes mecanismos, diferentes algoritmos para hacer la clasificación, e incluso probar variaciones con los parámetros de los algoritmos. Y otra opción sería elegir otras fechas y trabajar con diferentes bandas del satélite, y con eso hacer pruebas para ver si cambia la calidad de la clasificación. De todas estas opciones, la única que realmente no incide en la calidad de la clasificación era la primera, que es cambiar el sistema de referencia de coordenadas. Bueno, habiendo repasado el cuestionario, vamos a ver las dudas que han surgido. Esto por ahí no quedó claro y por eso quería repasarlo ahora. Dice, una de las preguntas era: para convertir a la reflectancia se toman las bandas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si esa elección es arbitraria, ¿y qué pasa si queremos trabajar con otro sensor? ¿Y por qué no utilizamos otras bandas? Acá tengo abierto QGIS y el Semi Automatic Classification Plugin. La transformación de valores digitales a reflectancia se puede hacer con otras herramientas. Yo elegí usar el Semi Automatic Classification Plugin porque incorpora un montón de herramientas, entonces no tenía que andar pasando tanto de una herramienta a otra. Este plugin ya tiene acá seteados una serie de combinaciones de satélites y bandas. Como es un plugin orientado a la clasificación de imágenes satelitales, considera las bandas que generalmente son aprovechables en una clasificación de imágenes satelitales. Nosotros trabajamos con Landsat 8, que está acá, y como ven, por defecto toma las bandas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que corresponden al espectro visible, al infrarrojo cercano y a los infrarrojos de onda corta, que son las bandas con las que nos podría interesar trabajar en una clasificación. Yo elegí estas bandas, o sea, utilicé estas bandas para hacer la transformación porque el programa ya me brinda la posibilidad de reconocer automáticamente sus parámetros. Con otras herramientas yo podría cargar menos bandas, pero tendría que yo introducir algunos parámetros para cada banda. Entonces esto era más simple. Lo único que tenía que hacer era simplemente asegurarme de que cada vez que hago la transformación, tengo de cada banda, de cada imagen, las bandas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si eligiéramos otro satélite, por ejemplo Landsat 7, tendríamos que utilizar las bandas 1, 2, 3, 4 y 5 y 7. Si quisiera transformar solamente la banda 3, 4 y 5, por ejemplo, lo que debería hacer es elegir otra herramienta, una herramienta que
su fin sea simplemente hacer esa transformación y en todo caso introducir yo manualmente los parámetros que la herramienta necesite. Entonces, la elección de las bandas que usamos para hacer esta transformación la determinó esto, la forma en que ya está configurado el programa. Si quisiera usar otras imágenes no habría problema, lo único que tengo que tener cuidado es que coincidan las bandas. Como les digo, estas bandas son las bandas que son de interés a la hora de hacer una clasificación de imágenes satelitales. Bien. Otra duda era cómo hace el Semi-Automatic Classification Plugin para procesar los píxeles en la verdad de terreno o en la verdad de entrenamiento. Si trabaja con los valores individuales o utiliza el promedio. Y es un poco las dos cosas. Utiliza un valor promedio de la verdad de terreno, pero se considera la variabilidad que hay. Eso depende de los algoritmos que vayamos a usar. Los algoritmos de clasificación supervisada, algunos de ellos que trabajan con estas nubes de puntos obtenidas a partir de la distribución de valores en la verdad de terreno, la diferencia que tienen es cómo delimitan el área en ese multiespacio del que les hablaba, que corresponde a cada categoría. Entonces estos algoritmos lo que hacen no es tomar solamente un valor promedio del del polígono o de los píxeles dentro del polígono que define una categoría de clasificación, sino que además consideran toda la variabilidad que hay para esos valores. Es como si delimitaran una nube de puntos, a partir de esa nube de puntos determinan un área y todos los píxeles que caen dentro de esa área los incorporan a esa categoría. Otros algoritmos de clasificación supervisada trabajan con otros procedimientos matemáticos, pero los que trabajan de esta forma que te estaba explicando recién son, por ejemplo, máxima verosimilitud o distancia mínima y algunos más que son muy tradicionales, muy usados y aparte que son métodos desarrollados hace bastante tiempo, entonces han sido muy testeados y hay mucho desarrollo sobre esos métodos. Esta pregunta también es interesante. ¿Cuantas más bandas e índices evaluemos es mejor o peor? Y cuantas más fechas pongamos es mejor o peor. Generalmente incorporar información en la clasificación va a darnos mejores resultados, pero llega un punto donde la información es tanta que empieza a ser un perjuicio. Por eso yo recomendaría no empezar con una gran cantidad de categorías para clasificar, no tomar muchísimas imágenes, tomar según el área sobre la que se quiera trabajar, tomar un número reducido de imágenes, 3-4 fechas, capaz que 3-4 bandas por fecha, y una cantidad de categorías de clasificación intermedia, digamos, sin muchísimo detalle, pero sí que haya un poquito de detalle. Y si vemos que el resultado no es convincente, entonces empezamos a agregar información. También es importante tener en cuenta una cosa: no todas las bandas, vamos acá de vuelta a QGIS, no todas estas bandas aportan una cantidad equitativa, digamos, de información. Por ejemplo, para la clasificación de cobertura vegetal, las bandas 4 y 5, las 6, tal vez la 3, son las bandas que más información aportan. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos en clase no usamos todas las bandas, transformamos a reflectancia todas las bandas para aprovechar esta herramienta del plugin. Pero después, cuando hicimos la clasificación, no usamos todas las bandas.
usamos las que son las bandas con mayor información. Otra forma de analizar eso es a través de esto, PCA. PCA es un análisis de componentes principales que lo que hace es reducir la cantidad de variables con las que uno trabaja, concentrando la información de todas las variables pero en un número menor. Es un análisis estadístico que se usa para eso, para cuando uno tiene una gran cantidad de bandas, para concentrar una gran cantidad de variables, concentrar toda la información, resumir toda la información que aportan esas variables en un juego de variables menor, que son variables artificiales. Esto también se puede hacer con imágenes satelitales, con las bandas de una imagen satelital, y seguramente vamos a encontrar que, por ejemplo, bandas como la 2 en Landsat 8, tal vez la 7, no aportan demasiada información. La 3, que las puedo dejar afuera. Pero además, a través de este procedimiento podemos obtener un set de bandas artificiales, que seguramente van a ser menos que las originales, 3, 4 tal vez, que concentren toda la variabilidad, toda la información que contenían las bandas originales. Esa es otra opción cuando uno necesita trabajar con varias fechas, por ejemplo, reducir la dimensionalidad trabajando con los componentes que se obtienen a partir de un análisis de componentes principales para cada una de las fechas. Entonces, volviendo al tema, sí, generalmente al incorporar información, al incorporar detalle, al tomar más bandas, tomar más fechas, tener una verdad de terreno más detallada, voy a ir incrementando hasta cierto punto la calidad de la clasificación. Pero si me paso, va a jugar en contra. Además de que va a ser más pesado para el programa procesar toda esa información, algunos módulos pueden tener problemas, porque generalmente hay una relación, por ejemplo, entre la cantidad de categorías que quiero clasificar y la cantidad de bandas que voy a usar para clasificarlas. Entonces si tengo demasiada información, voy a tener problemas y no va a mejorar o incluso va a empeorar la calidad de la clasificación. Bueno, y esto ahora voy a mostrarles qué hacer cuando terminé la clasificación y veo resultados que no me convencen o detalles que necesito corregir. Pero antes vamos a ver un tema que se me pasó por alto, que es el de la paleta de la imagen de NDVI, que algunos preguntaron cómo lo había hecho. Ustedes ya tuvieron una clase sobre simbología. Pueden repasar esa clase para ver cómo trabajar esto. Yo acá tengo una imagen de NDVI. Entonces vamos a refrescar esto. Nos vamos a propiedades, clic con el botón derecho, propiedades, simbología. Entonces yo lo que hice acá fue, en esta primera menú desplegable, seleccionar pseudo color monobanda. Ahora puedo elegir una serie de paletas, rampas de color le llama acá. Yo no tomé las que salen acá, sino que me vine acá, todas las rampas de color, y elegí una que en realidad se usa mucho para trabajar con NDVI. A ver. Esta, que el nombre es Red, Yellow, Green, o sea, va del rojo al verde pasando por el amarillo. Y automáticamente ya hace como una clasificación. Podemos darle a aplicar y vemos cómo quedan los resultados. Yo creo que quería exagerar un poquito, que haya zonas por ahí más rojas, entonces por eso cambié los valores. Si quisiera cambiar los valores, hacemos clic acá, doble clic, y ponemos un valor diferente. Este me parece que en este momento está bastante conveniente.
Y eso es todo. ¿Qué valores ponemos acá? Depende de los valores que tenga la imagen, porque no todas las imágenes van a dar los mismos valores de NDVI, porque los mínimos y los máximos van a cambiar, y por lo tanto como el programa automáticamente distribuye estos rangos también va a cambiar. Y depende de lo que quiera enfatizar y cómo quiera que se vea. No hay un juego de valores por default, digamos, que todos tengamos que usar siempre. La idea es que acá elegimos los valores de forma tal que podamos ver algo que transmita lo que queremos transmitir. Bueno, como les decía, tuvieron ya una clase de simbología, repásenla para ver cómo se trabaja con esto. Y vamos ahora, yo tengo acá una clasificación hecha. Y vamos a ver, porque algunos preguntaron qué pasa después, digamos, de tener la clasificación, cómo corrijo los errores o cómo mejoro este resultado. Primero, no lo voy a hacer ahora, pero se los comento. Es muy común observar esto. Ven que hay pequeños píxeles asignados a una categoría que seguramente están mal. Por ejemplo, en este caso son urbanos, eso ahí está mal. Bueno, hay herramientas de filtrado que lo que hacen es, van recorriendo la imagen con una ventana móvil, digamos, toman un cuadrado de tantos por tantos píxeles y van buscando esto. Y si estos grupitos de píxeles tienen menos de cierto valor, cambian el valor de esos píxeles a la categoría que los rodea. Por ejemplo, el filtrado acá lo que haría sería detectar este grupito de 3-4 píxeles y cambiarlo por la categoría 3, que es la que está alrededor. Eso se llama filtrado. Hay varias opciones para hacerlo y es una buena forma de eliminar todo eso que en clasificación se llama ruido. Esos píxeles chiquitos, estos de acá, se le dice ruido. Entonces el filtrado sirve para eliminar el ruido, pero eso tiene limitaciones, porque por ejemplo acá hay grupos muy grandes de píxeles que seguramente va a ser difícil que el programa los cambie. Y además, cuando una categoría está directamente mal clasificada, por ejemplo esto que está clasificado como urbano, pero es un parche muy grande, no lo puedo filtrar. Entonces ahí hay que optar por otras cosas. Yo les decía que se puede, por ejemplo, hacer la clasificación para ciertas categorías y después, por ejemplo, sobre el área restante, elegir otras imágenes con otra verdad de terreno y hacer otra clasificación para otras categorías. Por ejemplo, yo podría encontrar que acá las categorías de cultivo quedaron bien, de la 1 a la 3 están bien clasificadas, cosa que me interesara cambiar, volver a clasificar el resto. Entonces lo que tendría que hacer es una máscara descartando las categorías 1, 2 y 3, y esa máscara después multiplicarla por las imágenes con las que vaya a trabajar para tomar solamente la información de las zonas que en esta clasificación no corresponden a la categoría 1, 2 o 3. ¿Cómo hago esa máscara? Bueno, por ejemplo, vamos a cerrar esto, vamos a abrir abierta la caja de herramientas, análisis de raster, y acá tenemos reclasificar por tabla. Entonces, yo lo que quisiera, esto a su vez también sirve para lo siguiente. Supongamos que nosotros las categorías 1, 2 y 3, que son tipos de cultivo, queramos ponerlo solamente como cultivo, que sea toda la misma categoría. Podríamos usar esta misma herramienta. Otra opción es que digamos no, la verdad que todo lo que quedó clasificado como 2, como categoría 2, en realidad es la categoría 5. Entonces todo lo que tiene valor 2 le tengo que poner valor 5. Usaría la misma herramienta. Entonces, decíamos, vamos a cargar la clasificación, número de bandas, y acá dice tabla de reclasificación. Acá vamos a hacer clic en los tres puntitos y acá vamos a generar la tabla. En este caso lo que vamos a hacer es
hacer una máscara para descartar las categorías 1, 2 y 3, que van a tener valor 0 en la imagen resultante, en la máscara. Y todas las otras categorías van a tener valor 1. Entonces, cuando yo multiplique esa máscara por una imagen satelital, solamente me va a quedar la información correspondiente a las zonas que en esta imagen corresponden a las categorías 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para eso voy a tener que crear la tabla agregando filas, add row. Entonces, lo que voy a hacer es, con un valor mínimo de 1 y un valor máximo, le vamos a poner 4, le vamos a asignar un valor 0. Vamos a crear otra nueva fila, y entonces con un valor mínimo de 4 y un valor máximo, pongámosle 10, le vamos a dar el valor 1. Aceptar. Ahí está creada la tabla. Y acá elegimos cuál va a ser la forma en que el programa va a leer los valores. Esto lo vamos a cambiar. Yo quiero que tome el valor mínimo incluido en el rango y el valor máximo no. Entonces, lo que va a hacer ahora el programa es asignarle un valor 0 a todos los píxeles que tengan entre 1 y 4, pero el 4 no está incluido en ese rango. Entonces en realidad va a ser de 1 a 3. Y le va a asignar un valor 1 a todos los píxeles que tengan entre 4 y 10. Nuevamente el 10 no está incluido en ese rango, o sea va a ser de 4 a 9. Y le vamos a poner un nombre a esto. Le ponemos máscara. Guardar. Ejecutar. Veamos qué sucedió. Bien, entonces todo lo que en mi clasificación tenía valor 1, 2 o 3, acá tiene valor 0. Entonces, si yo multiplico esto por una imagen satelital, solamente me va a quedar de la imagen satelital aquellas zonas que acá tienen valor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a probar una nueva forma de desplegarlo. Propiedades. Vamos a irnos a transparencia. A ver, valor sin dato 0. A ver, aplicar, aceptar. Bien, ¿ven? Entonces, ahora lo que hice es volver transparente todo lo que tiene valor 0 en la máscara. O sea que si yo multiplicara esta máscara por una imagen satelital, todo lo que veo de color en la imagen va a quedar descartado y solo me va a quedar el resto. Entonces, de esa forma podría volver a hacer una clasificación con otras imágenes, pero centrándome solamente en las áreas que necesito, en las que necesito mejorar la clasificación, que son las que acá vería en negro. Bueno, esa sería una opción para hacer una clasificación estratificada, o sea, yo con un procesamiento logré clasificar ciertas categorías y voy a hacer otro análisis para clasificar las otras categorías. Ahora, otra cuestión que veíamos es, por ejemplo, que acá, en la zona urbana, hay mucho ruido, hay cosas que las marca como cultivo o como áreas de monte. Bien, eso es muy común en las zonas urbanas porque tienen mucha variabilidad espectral. Y las zonas urbanas, igual que por ejemplo los lagos, como son muy acotados, en realidad por ahí a veces es más fácil digitalizarlas y digamos pegar eso digitalizado sobre la clasificación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Les voy a mostrar si yo, por ejemplo, quiero evitar, por más que mejore muchísimo el algoritmo, la verdad de terreno y las imágenes que elija, es muy difícil que logre clasificar esto que es Villa Mercedes como una ciudad sin ruido. Entonces es mucho más simple que yo digitalice acá el contorno de Villa Mercedes y con eso hago un parche sobre la imagen de la clasificación. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a crear
un vector. Le vamos a poner de nombre, vamos a elegir ubicación. Bien. Vamos a ponerle Villa Mercedes 1. No, 1. Guardar. Este detalle va a ser un polígono. Este detalle es importante. Para ayudarnos mucho, tenemos que elegir el mismo sistema de coordenadas que las imágenes, por ejemplo, en este caso la imagen de la clasificación, que es este. Y acá vamos a elegir, bueno, esto lo vamos a dejar así, aceptar. Bueno, ahí creamos. Entonces, como dije, que el vector tenga el mismo sistema de coordenadas que la imagen sobre la cual lo voy a pegar. Ahora, este vector está vacío. Vamos a habilitar la edición y voy a crear un objeto para Villa Mercedes. Lo voy a hacer muy rápido. Bien. Clico en el botón derecho, le vamos a poner 1, aceptar. Bien. Supongamos que ahí tengo el polígono que cubre el área de Villa Mercedes y yo quiero que esto en mi imagen de la clasificación tenga categoría 8, que es la categoría urbana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a guardar los cambios, vamos a rasterizar este vector para poder pegarlo sobre el raster de la clasificación. Acá tenemos la herramienta en conversión, rasterizar. Vamos a rasterizar este polígono, el de Villa Mercedes. Campo por solo vamos a poner esto, pero igual vamos a marcar esta opción que le dé un valor fijo de 8, que es la categoría urbana. Unidades con las que vamos a medir los diferentes parámetros, unidades georreferenciadas. La resolución que tiene que tener la imagen que va a resultar es la misma resolución que el raster de clasificación. Si vamos a propiedades y me voy a información, acá encuentro el tamaño de píxel 30 y 30. Entonces, en ancho vamos a poner 30 y en alto vamos a poner en ancho y en horizontal 30. Bien. Extensión de la capa de salida. Quiero que coincida con la imagen de clasificación. Entonces, hacemos clic acá en los tres puntitos. Calcular desde una capa, la capa de clasificación. Bien, entonces toma la extensión de esta capa y tiene la resolución de esta capa. Va a ser una grilla que va a ser igual. Esto lo podemos dejar. Bien. Y ahora vamos a crear un archivo. Save to file. Y vamos a poner Villa Mercedes 1. Guardar. Ejecutar. Veamos. Bien. Entonces ahí está rasterizado el polígono que acabamos de crear, cubriendo el área que yo considero que tiene Villa Mercedes. En este caso tiene un valor de 1. Ya lo vamos a corregir. Esto. Perdón, estoy viendo la capa equivocada. A ver, sí. Tiene un valor de 1. Bueno, esto lo vamos a cambiar porque tendría que tener un valor de 8. Nos vamos a ir a la caja de herramientas y vamos a reclasificar esta imagen, Villa Mercedes 1, y vamos a draw para un valor 1 y un valor máximo de 2, va a ser un valor 8. Aceptar.
Vamos a guardarlo como Villa Mercedes 2 y es el que vamos a usar finalmente. Bien, ahora sí. Bueno, entonces ahora ya tenemos lo mismo, pero ahora estos píxeles tienen valor 8 y es lo que voy a usar a continuación, por tanto voy a eliminar esta capa. Bien, entonces ahora lo único que me falta es superponer esta capa sobre esta. Vamos a hacer una prueba. Estilo, copiar estilo, voy a copiar la paleta de esta imagen acá. Estilo, pegar estilo a esta. Ese es el polígono rasterizado. Esta es la imagen de clasificación. Yo lo que voy a hacer ahora es pegar esto acá. Entonces lo que voy a hacer es irme a combinar en el menú raster, miscelánea, combinar, y voy a seleccionar Villa Mercedes 2 y clasificación, pero voy a poner esta imagen acá arriba. Aceptar. El resto lo puedo dejar como está y acá lo voy a guardar como una imagen que le voy a poner Clasif corregido. Guardar, ejecutar. Y ahora bien, de nuevo vamos, esta ya debemos tener todavía el estilo seleccionado, así que vamos a copiar, pegar estilo. Bien, y esa es la imagen resultante. Esa es la imagen de la clasificación original y esta es la imagen corregida donde yo le pegué un polígono que cubre el área de Villa Mercedes. Esta sería otra forma de corregir. Obviamente no puedo corregir muchísimos errores de esta forma, pero para algunas cuestiones puntuales como lo que son localidades, pueblos o lagos, es bastante más útil que tratar de refinar la clasificación lo suficiente como para que no liberar esto de errores. Esto es más práctico para ciudades y para lagos. Bueno, había algunas dudas más. Hay varios que han tenido errores de Python cuando trataron de correr el plugin. Estamos tratando de determinar cuál es el error, así que apenas lo descubramos vamos a escribirle, nos vamos a poner en contacto con ustedes directamente por mail. Una opción que pueden ir probando es la de desinstalar y reinstalar el Semi-Automatic Classification Plugin, por las dudas, a veces eso funciona. Bueno, cualquier duda que tengan nos escriben por mail. Y si no, bueno, no se olviden que ya el lunes que viene tenemos la última clase. Hasta luego.